El tema de esta mañana es Cristo, el centro de la historia generacional. Y así como está largo el texto, está larga la lista de los versículos que vamos a estar leyendo esta mañana. Hemos estado hablando acerca de las generaciones. Si tú recuerdas, en este mes de julio comenzamos hablando de que Dios tiene un propósito con las generaciones. ¿Y qué es una generación? Y la semana pasada hablábamos justo de que cada generación tiene un propósito. ¿Recuerdan cuál es el propósito de cada generación? Recuerden que era acordarse lo que Dios hizo por nosotros y hablarlo a los demás. Pero en ocasiones cuando nosotros empezamos a pensar acerca de Dios y a considerar las personas que Dios utiliza, podemos perdernos de vista de cuál es el foco. El ser humano tiene una gran tendencia a ser ídolos. Decía Martín Lutero que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo estamos buscando a quién idolatrar. Ponemos nuestra confianza en las personas. ¿Cuántos de ustedes ponen su confianza en las personas? Nadie, ¿verdad? No, nunca en la vida. A veces sí, a veces tendemos a poner nuestra confianza en las cosas que vemos. Y cuando Dios levanta personas, cuando Dios usa a alguien, nosotros podemos desviar nuestra atención y ponerla en los actos de la persona y dejar de mirar a Jesús. Y nos pasa a veces cuando leemos la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están haciendo el devocional? ¿Sí? ¿Qué les parece Jeremías? Da duro ya la cabeza, ¿no? Dicen, ay Señor, qué bueno que eso le dices al pueblo de Israel. A mí ya no. Cuando leemos la Biblia, podemos cometer el error de pensar que la Biblia es un montón de historias de personas. Pero la Biblia no trata de historias de personas. Y a veces cuando les enseñamos a los niños la Biblia, ellos terminan aprendiendo historias. Más allá de entender qué significa la Biblia, terminamos hablando de historias. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen la historia del padre Abraham? Abraham, el padre de la fe. ¿Conocen la historia de Isaac, el hijo de la promesa? ¿Conocen la historia del rey David que pasó de pastor a rey? ¿Conoces la historia de Jonás, el profeta que se lo tragó el gran pez? No un tiburón, no una ballena, un pez. ¿Sale? Y estamos acostumbrados a pensar en la Biblia de esta manera. Y en el Nuevo Testamento también hay historias. La pesca milagrosa. ¿Cuántos se saben la historia de la pesca milagrosa? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del Pentecostés? ¿Ves? A Pablo cuando se convierte camino a Damasco. Y empezamos a mirar la Biblia desde esta perspectiva, mirando a los hombres. Pero cada hombre y cada persona que ha pasado en esta tierra no es el punto de la Biblia. Sí cumplen un propósito, pero el propósito de cada persona que ha sido utilizada por Dios, ¿cuál es? Cristo. Cristo es el propósito de todo. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, a veces nos cuesta trabajo entender qué dice el Antiguo Testamento, ¿no? En la semana platicaba con alguien y me decía, oiga pastor, me cuesta trabajo entender Cantar de los Cantares. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo entender Cantar de los Cantares? Si eres casado te motiva, ¿eh? Dices, déjale subrayo, gloria a Dios. Y si eres soltero dices, que Dios me mande a alguien así. ¿Pero de qué trata Cantar de los Cantares? De Cristo y la iglesia. A mí me impresiona un versículo del Cantar de los Cantares, porque es un versículo bien triste. La novia no sale a tiempo cuando el novio llega. Y cuando ella sale a buscarlo a la plaza, ¿qué pasó? Ya no está y se lamenta por no haber respondido cuando tuvo que haber respondido. Obviamente, pues eso le pasaría a una novia. Si bien el novio no está, sale y se queda vestida y alborotada. Pero lo trágico de esa historia es que no es que le pase a una novia. Lo trágico de esa historia es que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí.
en nuestro encuentro con Jesús. ¿Alguna vez te ha despertado Dios a las 3 de la mañana? ¿Para qué crees que te despertó? ¿Para ir al baño? No, para ir al baño no. Tampoco para que tomes agua. Te despertó para que oraras. Algo quería hacer Dios contigo, pero a veces tardamos en salir a la plaza. Toda la palabra de Dios, toda la escritura apunta a una sola persona, a Jesucristo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, siempre tengo que hacerme dos preguntas. ¿Qué dice acerca de Jesucristo? Y luego, ¿cómo lo aplico en mi vida? Si tú tienes estas dos ideas en tu mente, cualquier libro, cualquier porción de la escritura que la estudies, vas a poderla estudiar mucho mejor. ¿Qué dice acerca de Jesucristo y cómo lo aplico en mi vida? Y entonces entendemos que cada persona, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este mundo, juegan un papel y un propósito para la gloria de Jesús. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. ¿Le estará dando gloria a Jesús? Dices, tal vez en el día del juicio final le dé gloria. Ojalá le demos gloria desde acá. Y entonces el propósito de esta prédica, mis amados, es justamente eso, que tú y yo veamos a Cristo en el plan divino como el personaje principal y luego encontremos en dónde encajamos nosotros. ¿Yo para qué? ¿Amén? Vamos a revisar bastantes versículos bíblicos. Van a aparecer todas las citas en la pantalla para todos los que toman nota puedan apuntarla. No me acompañen a todas si se les complica, pero sí traten de apuntarlas y revisarlas en su casa. Podemos comenzar abriendo nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso 15. Esta sí, acompáñame a leer. Y de aquí para adelante, si te atrasas, no te preocupes, van a salir las citas ahí. Génesis capítulo 3, verso 15, la palabra del Señor dice así. Bueno, mientras ubican la porción de la escritura, voy a hacer una oración para que Dios nos guíe en esta prédica. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de estos mis hermanos y hermanas que has traído esta mañana a este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender aquello que quieres revelar a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor, para que podamos poner en práctica tu palabra, para que hoy te podamos conocer un poco más y nuestra vida se alinee a tu propósito perfecto en todo lo que quieres que hagamos. Te lo pedimos, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. El Señor está emitiendo un juicio contra la serpiente en el jardín del Edén. Y habla de dos cosas: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. No está hablando con la mujer, no está hablando con el hombre. ¿Con quién está hablando Dios? Con la serpiente. La palabra simiente significa semilla. Y está hablando en términos singulares. No dice simientes, como si hubiera muchas. Dice simiente. Se está refiriendo a una sola. Y esta simiente va a tener un conflicto con la serpiente. De la mujer saldría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente que representa el pecado, la condenación y la maldición. Y aparecería alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Adán y Eva están en el huerto del Edén con una naturaleza caída. Han comido del fruto del conocimiento del bien y del mal y ahora Dios los tendrá que correr del jardín del Edén. Y ellos están escuchando lo que Dios le está diciendo a la serpiente y no es ni tarea de Adán ni tarea de Eva pisar la cabeza de la serpiente. Habrá alguien que lo hará. Cuando Adán y Eva salen del Edén,
A partir de ese punto, la humanidad entera está esperando un redentor, un Mesías, alguien que venga y corrija el tremendo lío que Adán y Eva causaron. Los mismos Adán y Eva están expectantes para saber quién será. Y ellos tienen 2 hijos, Caín y Abel. Ellos, en esta primera generación, no saben si quizá alguno de ellos sea quien va a pisar la cabeza de la serpiente. Pero vemos en Caín la simiente de la serpiente, el pecado que embarga el corazón del ser humano. Y Caín mata al justo Abel, y la sangre de Abel clama justicia. Luego tienen otro hijo, y ese hijo tiene su primer hijo que se llama Sem. Y a partir de ahí, los seres humanos empezaron a invocar el nombre de Dios. Cuando se empieza a invocar el nombre de Dios, empieza a hacer el uso de la religión. ¿Qué es la religión? La práctica de la manifestación pública de nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes tienen una religión? ¿En dónde están? En la iglesia, ¿no? ¿Y por qué les pregunto cuántos tienen una religión? No, yo no. Vengo a la iglesia, leo la Biblia, alabo al Señor, tengo una fe, pero religión yo no tengo. Volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una religión? Ya los voy convenciendo, pero todavía no a todos. ¿Sabes por qué no todos están convencidos? Porque escuchaste por ahí, yo no tengo religión, tengo una relación. ¿Sí? ¿A poco no? Y hasta cuando llenas una solicitud de empleo, religión, no tengo. Relación, por favor. Amén, que tu religión te permite tener una relación con Dios, pero te relacionas con Él por medio de una serie de dogmas. ¿A poco no? ¿Practicamos Santa Cena? ¿Te bautizas? ¿Oras? ¿Ayunas? ¿Eres generoso? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Crees en algo que nunca has visto? ¿Cómo crees que se le llama eso? Entonces voy a volverles a preguntar. ¿Cuántos de ustedes tienen una religión? Bueno. El problema no es que tengas una religión. El problema es que tú creyeras en una falsa religión. Y a partir de ahí surgen las religiones. Y el hombre empieza a tener una religión de fe, pero aparece el otro tipo de religión. En el mundo se estima que actualmente hay más de 6,000 religiones. Pero en realidad solo hay 2 tipos de religión. La religión que es según la fe y la religión que es según las obras. ¿Alguna vez han ido a tocar tu puerta un grupo de señores con sombrero y paraguas? ¿Sí? Es como su uniforme de vamos a molestar gente en sábado, sombrero y paraguas. Y tocan tu puerta. Ellos tienen una religión, ¿sí o no? ¿Basada en qué? En obras, porque te van a explicar qué hacer para ir al cielo. Y son una serie de pasos. Todos nosotros provenimos de una religión de obras. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos? De hueso colorado, ¿no? Contabas bolitas, traías el escapulario, el San Judas en la estampa. ¿Alguien hacía eso? El agua bendita y la palma detrás de la puerta. ¿Todo eso qué son? Obras. Dicho sea de paso, un católico nunca está seguro de su salvación. El catolicismo enseña que tú vas avanzando a través de los sacramentos para conquistar tu salvación. ¿Cuál es el último sacramento según los católicos? Qué malos católicos eran, ¿eh? Qué bueno que ya no son. Los santos óleos, la extrema unción. Cuando alguien se va a morir, le echan aceite en la frente y en ese momento, ¿qué crees? Llenó las estampitas del almanaque y ya ganó su salvación. Religión
de obras. Porque el ser humano está esperando un Salvador, pero tiende a poner sus ojos en las personas. Y ese es el problema de muchos. Muchos incluso que se dicen cristianos, que tienen un predicador favorito de redes sociales y no se congregan, no leen la Biblia, pero no dejan de escuchar a su predicador favorito. ¿Eso sabes cómo se llama? Idolatría. Y ese es un problema, porque la historia no trata de un pastor que te gusta cómo predica. La historia no trata de una persona que te gusta cómo habla. La historia, ¿de quién trata? De Jesús. Tú te congregas, no cuando predico yo, ¿verdad? Tú te congregas, aunque no predique yo, porque tú vienes a buscar ¿a quién? A Cristo, no a mí. Pero las personas, las generaciones, cometen mucho este error. Mira, se nos acaba de ir una generación entera de hombres de Dios que predicaron y defendieron el Evangelio. Te voy a decir los nombres de algunos, tal vez los conozcas. Adrian Rogers, Charles Stanley, R.C. Sproul, el doctor John MacArthur, que murió recientemente, el gran predicador pentecostal David Wilkerson. Todos ellos fueron predicadores de los años 70 y 80, ahí comenzaron su ministerio y ya se nos fueron todos. Ahora no hay, evidentemente, una siguiente línea generacional que los reemplace. Pero a mí no me preocupa eso, porque la historia no se trata de esos predicadores. Por mucho que hayan bendecido nuestra vida, esos predicadores cumplieron su propósito. Tú y yo tenemos que seguir siendo guiados por la Biblia, por la palabra de Dios. Porque si Dios quitó a esos predicadores y los graduó, Dios levantará a ustedes para que prediquen su palabra. Pero muchas personas están poniendo sus ojos en las cosas materiales. Incluso en el pueblo de Israel hay un montón de cristianos que ponen sus ojos en el pueblo de Israel. Y entonces acaban de decir que en Israel van a construir el tercer templo. Y la gente dice, ¿ya se va a acabar el mundo? Ya, tercer templo, lo dice la Escritura. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Dónde en la Biblia se habla de un tercer templo? No, sí, pastor, el Apocalipsis dice que el hombre de iniquidad se levantará en contra de todo lo que se llama Dios y se sentará en el templo de Dios. ¿Sí o no la Biblia dice eso? Ahora yo tengo una pregunta. Tú que has leído mucho la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. El templo de Salomón y el segundo templo tenían un trono. Había una silla entre todo el mobiliario que Dios le muestra a Moisés desde el tabernáculo y luego a Salomón en el templo, donde hay una silla. Entonces, ¿dónde se va a sentar el hombre de iniquidad? No llegaba la ley silla todavía al templo. No está hablando de ningún templo físico. Cuando dice que el hombre de iniquidad se sentará en el templo de Dios, está hablando de que va a tratar de ganar para sí la adoración de la gente que está esperando un Mesías. ¿Cuántos de ustedes están esperando un Mesías? ¿Cómo que amén? Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. Yo no estoy esperando que llegue el Mesías. El Mesías murió en la cruz hace 2000 años. Mi Mesías ya vino. Pero date cuenta cómo la gente sigue esperando un Mesías. Cuando votamos, ¿qué esperamos que haga el presidente? Que nos salve, que haga cambios. Date cuenta, en la política, ¿cuántos se proclaman como el gran Mesías? Más allá de sesgos partidistas, si tú le vas a Morena, no me apedrees, no estoy haciendo propaganda política, pero ¿cuántas personas vieron en el Andrés Manuel el Mesías que México necesitaba? Y cambió el país. ¿Habrá un hombre que pueda salvarte? No hay un hombre que no sea Jesucristo que pueda salvarnos. Ninguna persona, por poderosa, rica o famosa que sea, te puede dar
lo que solo Cristo te da. Pero el ser humano está esperando un Mesías. No ponemos atención en que hay una simiente, no muchas. ¿Cuántos líderes revolucionarios se han levantado en la historia? Un montón. ¿Por qué creemos en el cristianismo? Solo nosotros creemos en alguien que murió y resucitó. Todos los demás líderes religiosos y pensadores murieron y ahí se quedaron. Luego entonces, como el pueblo, la humanidad está esperando un Mesías, hay un acontecimiento en Génesis 12:23 donde Dios se le aparece a Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Dios le dice a Abraham: yo bendeciré ¿a quién? A los que te bendigan. Y yo maldeciré ¿a quién? A los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así dice el versículo. Si no me crees, lo lees en tu casa, estos dos versículos, o ve a la Biblia, Génesis 12, 2 al 3. Y algunas personas piensan entonces que Abraham es el elegido. ¿Quién piensa que Abraham es el elegido? Los judíos. Y ponen su confianza en Abraham. Pero, ¿qué pasó con Abraham? ¿Sigue vivo? Murió. Y Abraham vio que en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿Dios le estaba dando la promesa a Abraham? ¿Sí o no? No, mis amados. Dios estaba hablando con Abraham, pero la promesa no era para Abraham, porque Abraham no podía vivir eternamente. La promesa que Dios habló a Abraham, para que Abraham la conociera, no era para el cumplimiento de Abraham. Acuérdate de quién trata la historia. De Cristo. La promesa, ¿para quién era? Muchos cristianos oran por Israel y cuando se ponen a bombardear Gaza, bendicen las bombas que matan gente en Gaza. Porque dice la Biblia que el que maldiga al pueblo de Israel, Dios lo va a maldecir, y que al que lo bendiga, Dios lo va a bendecir. Nunca dice eso en la Biblia. Dios está hablando con Abraham y le da esta promesa, pero esta promesa tiene su cumplimiento no en Abraham, sino en Cristo. Y te voy a enseñar Gálatas capítulo 3:16, si quieres acompañarme. Si no, no te preocupes, yo te lo leo. Está hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, justamente de los versículos que acabamos de leer. Génesis 3:15 y Génesis 12 del 2 al 3. Y en Gálatas 3:16 la palabra del Señor dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham murió. Una pregunta: ¿del linaje de quién nació Jesucristo? Del linaje de David. Pero antes de David, ¿quién estaba? Abraham. Del linaje de Abraham. Por eso la promesa se les daba a Abraham. Pero el cumplimiento no está en Abraham, el cumplimiento está en su simiente. Seguimos esperando en este punto de la historia aquel que vendrá a arreglar lo que Adán y Eva echaron a perder. ¿Quién es el único que te puede dar verdadera salvación? Jesucristo, no tu fe. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia, pero el acto de creer es lo que salvó a Abraham, o en aquel en quien él creyó. Aquel en quien él creyó. Jesús dice: Abraham vio que mi día. Los judíos están enojados con Jesús. Dicen: no llegas ni a los 50 años y dices que Abraham vio tu día. Claro, ¿por medio de qué? De la fe. A Abraham le fue revelado que vendría el Mesías a morir por la humanidad y que en esa muerte serían benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo accedemos a esa bendición por medio de la fe. Por eso somos hijos de Abraham. Compartimos la fe que tuvo Abraham.
Tú no tienes que poner tus ojos en un ministerio, en un pastor o en un hombre esperando que de él salga algo que te transforme. Tú tienes que poner tus ojos en Jesús, que puede usar un ministerio o un pastor para guiarte. Pero de quien vienen las cosas, mis amados, no es de los seres humanos, provienen de Dios. Cuando tú escuches un pastor que diga, yo tengo el manto, yo tengo la unción, corre, está loquito y te quiere robar. Porque ¿dónde está su manto y dónde está su unción? No tiene. ¿De quién es la única unción? ¿Quién es el único Salvador? Jesucristo. Todos somos simples instrumentos de su gracia. Cuando la gente me dice, pastor, qué bonito predicó hoy. No te predico yo. Yo solo pongo mi boca. ¿Quién habla? Cristo, porque es su palabra, no la mía. Oiga, pastor, hoy sí me dio en la cabeza, me echó muchas pedradas. No son mis piedras. Es Jesús que está hablando a tu vida. Pero perdemos de vista eso bien fácil. Y estamos con la expectativa de que algo o alguien venga a cambiar mi vida cuando ese alguien ya vino. ¿Te hace falta algo en la vida? No si has entendido quién es Jesús. Sí cuando sigues esperando que algo pase. Y date cuenta, muchas personas que hablan de la fe te avisan como que algo mejor viene, pero solo ellos tienen el acceso a ese algo mejor. Y algunos pastores les dicen a la gente, y si te dejas de congregar aquí, te va a venir cáncer. Te vas a hacer pobre. Y tu matrimonio se va a destruir. Y tus hijos se van a perder. No. Si tú realmente tienes a Jesús, si tú entiendes quién es Cristo, Cristo vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Ahorita vamos a llegar a la parte donde entras tú, pero estamos hablando primero de lo importante, ¿sale? Hay una segunda promesa que Dios hace. La primera se la hizo a Abraham y su cumplimiento es Cristo. La segunda se la hace ahora sí, ¿a quién? Al de las mañanitas. Al rey David. ¿Qué le promete Dios al rey David? En 2 Samuel 7:12, Dios le dice a David que no faltará varón de su casa que se siente en el trono. Es una promesa que Dios le está dando a la simiente ¿de quién? De David. ¿Quién es la simiente de David? Jesús. Entonces, ¿los judíos son especiales? No. ¿Quién es el único especial? Jesús. Yo no necesito un rey que salve mi vida. Yo ya tengo un rey que la salvó y ahora tengo que esforzarme por dejar que ese rey me gobierne por completo. En Mateo 1:1 se nos dice que llegó el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Jesús. Entonces, la promesa de la fe y la promesa del reino no son para los hombres. ¿Son para quién? Para Cristo. En Cristo está el cumplimiento de las promesas. Y ahorita te voy a explicar por qué. Dios, cuando creó al hombre, ¿te acuerdas que estamos hablando de Adán y Eva? Lo creó perfecto. ¿El hombre tenía defectos? ¿Tenía debilidades? ¿Se enfermaba? No. ¿Qué tenía el hombre que le hiciera falta? Nada. Y ese hombre perfecto, que era habitado por Dios, porque acuérdate que Dios nos creó con la capacidad de ser habitados, tenía comunión plena con Dios. Pero ese hombre se rebeló contra Dios. Y cuando cae la humanidad, todos los que nacemos de Adán y de Eva, o sea, todos los hombres y todas las mujeres, nacimos siendo pecadores. Si no me crees, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Ahí tienes un pecador, ya redimido, pero sigue pecando. Si no, pregúntale, ¿sigues pecando? Te va a decir, poquito, pero a veces se me sale. Ese pecador
es incapaz de relacionarse con Dios. ¿Por qué? La Biblia nos explica que Dios solamente mira dos tipos de personas. ¿Cuántos tipos de personas mira Dios? ¿Los guapos y los feos? ¿Los altos y los chaparros? ¿Los gordos y los flacos? ¿Cuáles son los dos tipos de personas que mira Dios? Los buenos y los malos tampoco. Adán y Cristo. Según la Biblia, solo existen dos tipos de seres humanos: los que están en Adán y los que están en Cristo. ¿Quién está en Adán? El apóstol Pablo les explica a los corintios que el primer Adán, esto es Adán, el del Génesis, cayó en pecado y toda su descendencia con él. Entonces Dios tuvo que mandar un segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Y ahora Cristo ha hecho y cumplido todo lo que Adán no pudo hacer. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Adán desobedeció teniéndolo todo y Cristo obedeció habiendo renunciado a todo. El que está en Cristo es el que está mirando las cosas de forma natural. El que tiene una religión de obras, el que sigue esperando que alguien venga y lo salve, un simple pecador que no ama ni busca a Dios. Y en Adán todos mueren. Y está por otro lado Cristo. El que está en Cristo es justo y santo, apartado por Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús de todas las promesas. Y aun cuando siga siendo imperfecto en esta vida, cuando ese cristiano muera, aunque haya muerto, vivirá. ¿En dónde quieres estar esta mañana? ¿La generación de Adán o la generación de Cristo? ¿Qué necesitas para ser la generación de Cristo? ¿Qué pasó? Sepa, usted no está diciendo, pastor, sígale. Para ser la generación de Cristo, tú necesitas las promesas que le fueron dadas a Abraham y a David. Creer en la simiente para que Jesús sea el rey de tu vida. Cuando tú crees realmente en Jesús, no te pones al tú por tú con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido un trato de Jesús que no les ha gustado? Honestamente. Luego Jesús dice cada cosa que, Señor, ¿qué te parece si mejor lo hacemos de esta manera que no me duele tanto? Pero cuando yo digo eso, yo quiero estar del lado de Adán, de los que le dicen a Dios cómo debe actuar. Pero Jesús nos enseñó cómo se actúa. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí estás en Cristo. Dios ha levantado un Salvador, mis amados, para hacer de Él, para Él, un pueblo. ¿Cuántos pueblos? Proveniente de toda tribu, lengua y nación. Y es ahí donde entramos tú y yo. Cristo es el Mesías, es el Redentor, es la consumación y la aspiración de cada generación que ha existido y cada generación que existirá. Hoy en día tú y yo somos las generaciones vigentes. ¿Se acuerdan? Lo hablábamos la semana pasada de cuáles son las generaciones que todavía caminamos en la tierra. Y lo vamos a ver la próxima semana con más detenimiento, Dios mediante. Pero tu máxima culminación y mi máxima culminación es Cristo. Y hay algo bien maravilloso. Si tú te pones a ver la genealogía de Jesús, hay de todo. Hay una mujer llamada Rahab. ¿Tú sabes cómo se ganaba la vida Rahab? ¿Cómo? Vendiendo caricias. ¿Cuántos dicen, sí, que mi abuelita sea Rahab?
Así de grande es el amor de Dios, que una mujer que había destruido su vida con la inmoralidad, que ni siquiera era del pueblo de Israel, que era de una nación que estaba destinada a ser destruida, por la fe halló gracia y fue contada dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de mujeres, no traigo nada contra las mujeres, es lo que la Biblia dice. Había otra mujer llamada, también empieza con R y termina con T, Ruth. Esta mujer Ruth era judía. No, ¿de qué pueblo era? Moab, era moabita. Esta mujer se quedó viuda y decidió seguir a su suegra. ¿Se acuerdan de esta historia? La suegra le dice, Orfa y Ruth, que eran sus nueras, se quedan viudas porque se le mueren los hijos, y les dice Ruth, muchachas, todavía están guapetonas. Yo ya estoy vieja y amargada, llámenme Mara, ¿no? Haciendo drama a la mujer. Váyanse y busquen un nuevo marido. Y Orfa dice, bueno, nada más porque insistes, si no, sí me quedaba. Y se fue. ¿Y Ruth qué hizo? Le dijo, no me pidas que me vaya. Tu pueblo será mi pueblo. Y viene la parte importante. Y tu Dios será mi Dios. Y Ruth se somete a su suegra y la obedece en todo. Y es la bisabuelita del rey David. Hay historias como esas en el linaje de Jesús. Y es ahí en donde entramos tú y yo. En el linaje de Jesús hay un hombre llamado José, que se iba a casar. En la antigüedad no había noviazgos, ¿sabías eso? El noviazgo es un invento cultural de nuestros días. En la antigüedad no entraban en rollos. Yo tengo mi hijo, tú tienes tu hija, que se casen. No nada más los aventaban así sin conocerse. Obviamente, tú le hablabas bien a tu hijo de la hija del vecino, y el vecino le hablaba bien de tu hijo a su hija, y los preparabas para el matrimonio. Ellos tenían que tomar una decisión, amar a ese otro hasta que la muerte los separe. ¿No ese es un matrimonio? Por más que tengas 2 años o 100 años de novios, ¿la vas a acabar de conocer? Entonces, no había noviazgo, se apalabraban. Este hombre José se va a casar con una mujer María que se entera que está embarazada. ¿Tú crees que eso hizo sentir bonito a José? No había noviazgos, acuérdate. Ya estaban palabrados, los habían hecho visualizarse y pensar que se iban a casar. Y ahora si ella estaba embarazada, la que era de él ya no la iba a poder tener. Pero en el corazón de José hubo un acto de fe y de confianza en Dios. Porque dijo, bueno, pues ya se manchó conmigo, pero no quiero que la maten a pedradas. No voy a decir nada, pero me voy a ir a otro lado para no verla y no sufrir. Y Dios le habló a José. Le dice, tranquilo, tú estás dentro de mis planes. El hijo que va a tener esa mujer es hijo del Altísimo. Toma al niño y cuídalo. Tú y yo somos llamados como todos estos miembros del linaje de Jesús. Muchos de ellos ni nos acordamos del nombre. Muchos de ellos ni los ha mencionado la Biblia tantas veces. Pero cada uno de ellos fue puesto ahí para tener un vínculo ¿con quién? Con Jesús. Y que a través de ese vínculo fueran benditos en Cristo. Todas las familias de la tierra tienen bendición en Jesús. En Hechos 13:23 dice, y de esa descendencia yo les levantaré un Salvador. Un Salvador que vendrá a ustedes. Y en Corintios 15:45 nos explica cómo ese Salvador aplica su salvación en cada uno de nosotros, de tal manera que tu vida y mi vida están aseguradas. Tú no necesitas que alguien venga
y te haga un milagro. Tú no necesitas que algo suceda para que te vaya mejor. Tú lo único que necesitas es confiar en Jesús como el Rey de tu vida. Y pase lo que pase en tu vida, sigas reconociendo a Jesús como el Rey de tu vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna tristeza recientemente? ¿Alguna decepción? ¿Cuántos de repente se sienten frustrados? ¿Alguien ha pasado por carencias? ¿Sí? ¿Alguien se ha sentido un tanto extraviado? ¿Alguien se ha sentido poco recompensado o poco reconocido? Bueno, todo eso tiene solución. La solución se llama Jesucristo. Él marca la historia de las generaciones. Cada persona que vive en la tierra puede cumplir su propósito si realmente busca conocer, amar y servir a Jesucristo. Si yo no lo estoy conociendo, me estoy perdiendo de todo en esta vida. Porque la única verdadera religión nos muestra y nos enseña a ser como Jesús. Cristo no vino a que le sirvieran. ¿A qué vino Cristo? Cristo no vino a pedir, Él vino a dar. Cristo no reprochó, siempre perdonó. Si tú quieres entender cuál es tu propósito en esta vida, busca a aquel que ha marcado la historia, Cristo. De nadie más se dice antes y después de. ¿Solo de quién? Porque Él es el Señor de antes, de ahora y de mañana. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Y quién vendrá? Nosotros los cristianos entendemos que Cristo es el Señor de las generaciones. Así como Dios tuvo el control en el pasado, lo tiene ahora. A veces ponemos como excusa que antes era más fácil. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que por qué hoy la gente no se compra una casa? Es que antes era más fácil. Porque antes tenían más hijos. Es que antes era más barato. ¿Sí es cierto? No. Esas familias que tenían 10 hijos, esos hijos trabajaban desde los 8 años. ¿Por qué? Porque no era más fácil. Así como nuestros antepasados tuvieron problemas y bendiciones, hoy en día tú y yo enfrentamos ¿qué? Problemas y bendiciones. El asunto no está en los tiempos. El asunto está en si te vas a vincular con Cristo o con Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo, aunque hayas muerto, vivirás. Y esa es nuestra confianza. Y esa es nuestra seguridad. Que si mi abuelita se va, lo voy a ver del otro lado. Porque aunque se muera, vivirá. Porque encontró al Señor de las generaciones. Que cuando yo me muera, me voy a morir tranquilo porque sé que mis hijos me verán del otro lado. Porque han encontrado al Señor de las generaciones. En este mundo tendremos aflicciones. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Confía. En otras palabras, ten fe que Jesucristo reina. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Confías absolutamente en que Él reina y gobierna cada aspecto de tu vida? Entonces no temas, porque tu salvación ha llegado. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable. No mañana. ¿Cuándo? Hoy. Para ti y tu descendencia. Porque Dios es el Dios de las generaciones.